Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Bienvenida a Tiempos que Muerden, Lina Meruane. ¿Cómo estás? ¿Estás en Nueva York? Vamos a contar a nuestros auditores, auditoras que estás en Nueva York, porque estás en tiempo en Nueva York, estás de pronto en España, estás de pronto en Uruguay, en Buenos Aires, en fin. Nunca se sabe dónde está Lina Meruane. ¿Cómo estás? Casi ni yo sé dónde estoy. Muy bien, Faride, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Cuéntame, ¿estás en Nueva York dando tus clases? No, yo solamente enseño ahora la mitad del año en Nueva York Ajá. y ahora estoy de paso por Nueva York. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de tu último libro. Se llama Matarlo Todo, escritos en tiempos de genocidio. Es un libro que reúne un conjunto de ensayos en torno a Palestina, en torno al genocidio, efectivamente, y donde hay textos bastante geniales. Pero antes de hablar del libro, del contenido de algunos ensayos que me parece que son muy, muy interesantes, quisiera que un poco habláramos a propósito de tu viaje y de tus estadías en Nueva York. ¿Cómo está el ambiente cultural, intelectual, en tiempos de genocidio y en tiempos de Trump, que Ujú. pareciera ser una tormenta perfecta? Sí, la verdad es que está siendo un tiempo difícil. Yo viví una temporada muy larga, digamos, de mucha calma y de mucha productividad y de mucha alegría Ujú, en esta ciudad en la que, por ser también parte de la facultad del máster de escritura creativa en español, había una sensación de encuentro entre los migrantes, estudiantes, creadores y creadoras en español. Y desde el primer periodo de Trump eso empieza a cambiar, se empieza a sentir una tensión muy grande en la ciudad, a ujú, pesar de que esta ciudad todavía había sido lo que se llama un safe haven, ujú, una ciudad baluarte de las libertades en la que no se iba a expulsar migrantes, etcétera. Y eso de pronto entró, sobre todo en este segundo periodo de Trump, en una espiral de miedo, de preocupación, de andar con documentos o andar sin documentos, de decidir si uno puede o no manifestarse en la calle, si uno puede o no hablar en español en la calle. Eh, entonces, no es el lugar amable y grato, a pesar de que siempre es muy caro, pero por lo menos estaba la amabilidad y la sensación de una comunidad que hablaba en muchas lenguas libremente. ujú. Eso se ha puesto muy difícil, hay mucha gente que ya no sale de sus casas, que tiene miedo. Yo misma he pasado mucho estrés, sobre todo cuando empezó este momento de intensificación del genocidio y se empezaron a prohibir las manifestaciones pacíficas, se empezó a reprimir a los estudiantes y al profesorado que se manifestaba con ellos y empezaron a correr, digamos, todo tipo de informaciones y de preocupaciones en relación a la posibilidad de decir lo que se piensa, sobre todo de decir lo que se piensa en contra de un crimen. Ujú. Porque si uno dijera que estamos defendiendo, Sí, no sé, claro. la violencia nazi, eso sería una cosa bastante diferente y sería, digamos, digno de reprimir. Pero aquí justamente es una situación muy paradójica en la que la ciudadanía se manifiesta precisamente a favor de los valores en los que le fueron inculcados y lo que recibe es represión de vuelta. Y lo que reciben los migrantes y los estudiantes con visado de estudiantes ha sido realmente feroz. Ahora, ¿cómo se vive ese ambiente dentro de las salas de clase, dentro de la academia, dentro de las universidades? Luego vamos a hablar a propósito de tu ensayo Matarlo Todo, ¿no? Escritos en tiempo de genocidio. Vamos a hablar de escenas que tú recreas muy bien, magistralmente, pero quisiera saber el pulso tuyo como académica de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo se percibe al interior de las aulas? ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, yo tengo esta particularidad y es que he estado escribiendo y pensando y hablando sobre el tema palestino mucho antes del 7 de octubre. De Ujú, hecho,
Empecé realmente a preocuparme sobre esta cuestión hace más de 10 años. Y vamos a hablar luego de en qué minuto tú te vuelves palestina, sobre tu palestinidad, que es muy interesante el episodio que tú narras justamente en ese libro ensayo, en ese ensayo Volverse Palestina. Sí, Sí, pero ya, claro, ya tenías tú un ritmo, ¿no? En materia de reflexión en torno a lo que estaba pasando. Pero sí. hoy día dentro del aula se junta no solamente el hablar de Palestina, ¿sabes? Es hablar de la libertad de expresión, es hablar de los derechos de los migrantes, hablar de la discriminación contra los latinos, en fin, son Claro, muchos pero lo que te temas que iba a se han comentar es juntado. que yo incluso hace muchos años que sabía que hablar sobre el tema palestino era complicarse. Yo durante muchos años no tenía un contrato fijo en la universidad, Ujú, por lo cual tenía que hacer algunos cálculos de cuándo voy a hablar sobre este tema en el contexto de un curso que daba sobre la representación de la guerra. ujú. Entonces me daba cuenta que yo misma tenía que hacer unos cálculos, pensar en mis estudiantes, pensar en que me podían denunciar los estudiantes, y estoy hablando de antes del 7 de octubre. O sea que siempre ha habido un cierto tabú, una cierta prohibición, un cuidado extremo con la manera en que se habla de esto, porque ya eso estaba sucediendo. Entonces lo que pasa es que en este momento se intensifica muchísimo eso y la universidad empieza a prestar más atención. Entonces, claro, yo siempre he entrado a la sala de clases calculando quién es mi público, diciendo lo que tengo que decir, pero cuidando también la manera y contextualizando muchísimo para habilitar esa habla y que no parezca o que no se pueda descontextualizar lo que estoy diciendo. Ahora, en este momento, lo que está pasando, digamos, en las universidades en general, en NYU por algún motivo no tanto, pero de todas maneras está presente, está ocurriendo la prohibición de ciertas palabras. Increíble. Hay 100 palabras que muchas universidades, esto me lo cuentan colegas que enseñan en otros lados, que se han prohibido. Entonces no se puede usar ni en la sala de clase ni en el programa del curso palabras como raza, género, diversidad, por supuesto genocidio, Palestina, pero digamos que Pero se es sumaron. impactante, eso es Es impactante. impactante, es muy, muy impactante. Y entonces realmente es toda la agenda Trump, es toda la agenda más conservadora de hacer desaparecer la realidad de la esclavitud, la realidad de la complejidad racial de este país, la realidad de los movimientos LGTB, de la realidad trans. Empieza a aparecer de nuevo la terapia de conversión de personas homosexuales o no binarias o como se quieran llamar. Ujú. Entonces realmente es un retroceso muy acelerado, pero además, digamos, al que se le agrega esto que decías, que es no poder expresarse libremente. Eso es brutal Y porque la criminalización sí. del pensamiento libre, que es también una cosa bastante inédita. Es que es muy insólito, Lina, porque estamos hablando que la esencia de la academia justamente es cultivar el pensamiento crítico, las otras miradas, es el debate, es la libertad de expresión, la libertad académica, y eso por el suelo en tan corto tiempo. ¿Qué pasa con Sí. esos académicos estadounidenses? Debe ser muy complejo, porque, y eso, por una parte, ese ambiente, pero por otra, esas 100 palabras, ¿es algo tácito o es algo que se ha señalado explícitamente? Bueno, lo que pasa es que primero esas 100 palabras se prohibieron en toda la comunicación oficial del Estado, Ajá. con lo cual muchas agencias que están asociadas a las comunicaciones oficiales empezaron a restringir esas palabras o a mandar mensajes a sus trabajadores para que dejaran de usarlas, como que levantaron banderas rojas. Y a partir de eso, muchas universidades adoptaron inmediatamente esta restricción. Entonces, cada universidad es un mundo, digamos, pero Ujú, se sabe que estas palabras están restringidas, con lo cual tiene un efecto curioso porque tiene un efecto inmediato de autocensura y de cuidado, que es lo contrario o sea, que opera, digamos, de dos maneras. Una es la censura oficial y la posibilidad de que un estudiante o una estudiante denuncie a su profesor o profesora. Esto acaba de pasar en un salón de clases donde el curso era sobre literatura infantil. La ujú. profesora estaba enseñando un texto en el que los personajes de ese cuento, de ese pequeño relato, no tenían un sexo claro, digamos que variaban eran más amorfos, digamos, en Ujú. términos de su orientación sexual y de su identidad sexual. Una estudiante se levanta,
pone el teléfono arriba, graba a la profesora, la increpa y le dice, esto ahora en este país y en este estado es un delito, solo existen dos sexos. Para hacerte la historia corta, porque estamos Ujú, en una mm. versión limitada de tiempo, la profesora acaba siendo echada de la universidad, los dos decanos acaban siendo echados de la universidad, el presidente de la universidad acaba siendo echado. Bueno, Entonces, digamos que el efecto de esto, por un lado, es oficial y más mm, oficial en ciertos estados, porque recuerda que este es un estado federal, ujú. donde cada estado también tiene su propia normativa, pero también es verdad que esto genera como una especie de pánico en el que uno se piensa dos veces cómo va a hablar sobre ciertos temas, o si va a hablar de esos temas en la Sí. sala de clase. Bueno, eso es bastante complejo, porque finalmente es parte de una agenda conservadora que se instala con Trump, pero hay dos preguntas que surgen. Una, ¿qué pasa con los demócratas? ¿Qué pasa con esa oposición? ¿Qué pasa con los liberales? ¿Qué pasa con... cómo no han puesto el grito en el cielo? Se lo preguntaba hace una semana a Peter Kombrugh, este académico investigador, que ha sido clave en toda la desclasificación de los archivos de la intervención estadounidense en Chile, académico también de la Universidad de Columbia en algún minuto, y él decía que bueno, que el tema es muy complejo porque él veía que lo que se estaba acercando a una dictadura. O sea, él habló, incluso dijo, porque le están tramitando la nacionalidad por gracia, dijo posiblemente yo en 2 años más esté viviendo en Chile, o me tenga que exiliar, como muchos de ustedes, como la generación de ustedes que tuvo que exiliarse por la dictadura de Pinochet. Entonces, estamos viviendo un momento muy complejo donde estamos viendo, asistiendo al derrumbe de todas las libertades, ¿no? De ese símbolo que representaba Estados Unidos, por lo menos en su discurso, en su narrativa, ¿no? Ujú. De la libertad de expresión como un elemento fundamental, ¿no? Que está en la esencia, pero todo eso se está derrumbando. ¿Qué pasa con las voces de alarma? Ya no solamente el mundo académico, que están más acotados, que están más vigilados, ¿no? Por lo que tú narrabas recién, a nivel del espacio público, del Congreso, de los senadores, de los líderes de opinión, de las figuras del mundo intelectual cultural de Estados Unidos, frente a esta arremetida de la ultraderecha o del conservadurismo. Bueno, lo que pasa es que esto que está sucediendo en el micromundo académico también está ocurriendo de muchas maneras en el mundo intelectual. Para darte un ejemplo, cuando ocurre el asesinato de Charlie Kirk, que era un Ujú. líder, Sí, digamos, juvenil, muy vocal en las universidades, y lo asesinan precisamente en una charla que está dando, o en un conversatorio que está dando en una universidad. hay que verificar que Kirk era de ultraderecha y es asesinado por alguien de la ultraderecha, además, ¿no? Sí, la figura, digamos, del asesino es bastante compleja porque es alguien que había sido de ultraderechas Mm, y que en el último tiempo había hecho una transición hacia la izquierda y hacia una cuestión un poco más anarquista, y también alguien que había empezado a valorar los movimientos LGTB. Entonces ahí hay ajá, digamos, una figura un poco más compleja que de ultraderecha. Pero digamos ujú, que un joven estudiante de la universidad asesina a Charlie Kirk, y las respuestas que ocurren alrededor de este asesinato eh, son realmente muy intensas. Hay mucha gente que empieza de pronto a valorar esta figura como una figura libertaria que había producido, digamos, la idea de una libertad de expresión, que no es así. ujú. Pero alguna gente que se manifestó en contra de esta figura y que criticó esta figura ya muerta, les cancelaron contratos de trabajo. Hay un humorista, un Sí, anunciador humorista de un canal de televisión, a quien le revocaron su contrato indefinidamente. Por supuesto, la gente se empezó a manifestar, el medio, la cultura se empezó a manifestar en contra de esto, con mucha alarma, y lo volvieron a poner en su programa. Pero esto fue, digamos, un llamado de atención a que también en los otros ámbitos de la cultura, de la prensa y, por supuesto, de la política, puede haber castigos, y los está habiendo. Trump permanentemente amenaza a los periodistas de no dejarlos entrar a la Casa Blanca si es que no usan el lenguaje que él elige, ajá, Golfo de América, por ejemplo. sí. Entonces, realmente esto tiene un efecto dominó, está afectando de diferentes maneras a todos los planos y todas las instituciones culturales. Y los demócratas, a mí, y esto yo no soy, digamos, una experta en política, pero diría que los demócratas están cuidando mucho la manera en que intervienen, porque aquí se cruzan dos cosas.
Por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, la acusación de antisemitismo. Y los demócratas no quieren ser acusados de antisemitas, además los demócratas históricamente han tenido una posición de mucha defensa del Israel. Estado de Sí. entonces, digamos, un juego doble de parte de Trump y de sus asociados que tiene que ver con reprimir utilizando también esta consigna, que es la de la protección de la ciudadanía de origen judío y del Estado de Israel como proyecto occidental. Ujú. Entonces, bueno, es complejo. Entonces, los demócratas yo siento que están esperando que caiga Trump por su propio peso, pero al mismo tiempo recordemos que Trump está mandando al ejército a diferentes estados que son estados demócratas, California, Chicago, aludiendo a una especie de crisis de violencia que no es tal, y crisis de aumento de migración violenta. Entonces, ahora mismo leía justo anoche en Chicago, donde ya llegó el ejército, la represión a las personas morenas, Ujú. pedirles sus documentos y tomarlas. Bueno, ya hay 1.500 personas que han sido detenidas para ser deportadas. Bueno, el escenario es bastante, yo diría, alarmante, ¿no? Te digo, Era muy es alarmante. muy alarmante, muy grave, muy complejo, porque estamos hablando no solamente de Estados Unidos, estamos hablando además de una ola donde uno puede ver, vamos a situarnos entonces con nuestros vecinos, Argentina, con Milei y con un intento similar, ¿no? Con las universidades, con la academia, con ciertas palabras, con ciertas declaraciones en relación a las disidencias, a la diversidad sexual, a los temas de género, etcétera. En esta arremetida conservadora, ¿cómo tú ves? ¿Cómo andamos por casa? Hablemos un poco de lo que estamos en época de elecciones. Estoy hablando con Lina Meruane, académica, intelectual, escritora chilena. Hoy día está en Nueva York, pronto regresa a Chile, viaja, digamos, por distintas partes, pero es interesante ver, tomar el pulso de lo que está pasando, cómo se ve nuestra tierra desde lejos, a propósito de esta arremetida. Bueno, la verdad es que ni tan lejos, porque yo estoy pasando mucho tiempo en Chile y lo que estoy observando, tal vez gracias a que también vivo en varios lugares, y voy alternando mi lugar de residencia, es que hay un libreto ultraconservador. Mm. Hay una especie de neofascismo global, ¿no? Que creo que no lo habíamos visto con tanta claridad. Eso que tú decías que ha pasado tan rápido en Estados Unidos es producto de 4 años o más años de un grupo de gente estudiando de qué manera se toma el poder de manera indefinida y autoritaria. Y esto que se llama el Proyecto 2025, Ujú. por eso ha sido tan rápido. Parece que Trump llevara mucho tiempo en el poder en esta vuelta y realmente no lleva tanto, pero estaba todo fríamente calculado, como dice Ujú. la expresión. Y esto, lo que estamos viendo es que hay grandes congresos en los que están Milley, Kast, Mm. Kaiser y todos los líderes de la ultraderecha participando y pasándose el dato. Ujú. Entonces, claro, nada de esto es nuevo, lo estamos viendo como efecto dominó, porque hay un compartir agendas, compartir planes, compartir procedimientos para irse tomando país por país eh, los gobiernos e ir volviendo a este autoritarismo que todavía no se puede llamar dictadura, pero ahí estamos en el borde. Ujú. Entonces, claro, en Chile uno ve cómo la dificultad de llevar bien adelante las agendas de la izquierda, a veces incluso impedidas por el Congreso, hace que la gente se desilusione de sus candidatos de centro izquierda y que de pronto vea en la ultraderecha una opción nueva y le dé, digamos, la opción. Ujú. Y claro, es preocupante porque, digamos, lo que yo veo venir es que si tenemos al candidato de la ultraderecha en el poder, ya hay un libreto prescrito, ya hay un plan y ya hay un apoyo Mm. internacional de los grandes poderes como Estados Unidos. Y ya hay una narrativa que se está instalando, por lo tanto, esto trasciende incluso a lo que pueda ser el programa local criollo que pueda presentar el candidato a la ultraderecha. Hay un Claro, y lo libreto que, ya lo que a mí escrito a nivel me, internacional. claro, y lo que a mí me preocupa es que de pronto nosotros en Chile hemos sido siempre un país que creemos que las cosas nos pasan solo a nosotros, de Mm. cierta manera. E incluso la prensa, bueno, no jamás, pero rara vez y poco,
informa bien y en profundidad lo que está pasando afuera. Lo que pasa es que ahora es muy importante mirar lo que está pasando Mm, afuera porque es lo que se nos acerca así es. y casi como en un calco. Entonces es importante entender el proceso de afuera para entender lo que podría pasar adentro. Bueno, son tiempos convulsos, tiempos que muerden, como el nombre de este programa. Estamos conversando con Lina Meruane. Vamos a hacer una breve pausa. Lina Meruane está en Nueva York, es académica de la Universidad de Nueva York, es autora de, bueno, de múltiples libros, ¿no? De libros, de libros de ensayo, de narrativa, de dramaturgia, etcétera. Y tiene un nuevo libro que se llama Matarlo Todo, escritos en tiempos de genocidio, que editorial El Cardo, Ediciones El Cardo, va a presentar ahora de pronto, ¿no? El libro ya está saliendo de imprenta, así que Lina regresa a Chile a presentar, a lanzar este libro de ensayos que es muy interesante, donde hay una reflexión novedosa, interesante en torno a Palestina y al genocidio, y en torno a distintos temas que salpican este horror. Estamos entonces en tiempos que vuelven, hacemos una pausa y regresamos con Lina Melvani. Estamos conversando con la escritora Lina Meruane en torno, estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente porque das clases en la Universidad de Nueva York, pero en general en Estados Unidos y en el mundo con esta oleada, ¿no?, de ultraconservadora que crece como una mancha terrible y que, bueno, que ya está tomándose parte de nuestro continente. Está aquí al lado, en Argentina, y amenaza con entrar a Chile. Son tiempos complejos, son tiempos convulsos, son tiempos bastante yo diría, críticos. ¿Cuál es el rol ahí? Bueno, de alguna forma voy a hacer una pregunta que tiene una respuesta que es evidente. Uno ve en tu producción, en la producción de otros escritores intelectuales que están advirtiendo sobre este momento, ¿no? Que están escribiendo, que el tema palestino además les hizo advertir, ¿no? Levantar las voces de alarma de que esto no se trataba solamente de Palestina. Palestina es la metáfora también, el horror es la metáfora de lo que se nos viene en términos de la deshumanización y de la andanada sin cortapisas de la ultraderecha y de lo conservador. ¿Cuál es el rol en ese sentido de los artistas, de los intelectuales, de la academia, del pensamiento crítico frente a esto? Porque esto ya, y voy a hacer un preámbulo, cuando hablábamos de Estados Unidos uno podía decir esto es macartismo, pero esto ya no es el macartismo, el macartismo está pálido, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que, claro, antes mirábamos cada país en su propia dinámica y yo lo que he aprendido, digamos, a lo largo de todos estos años viviendo fuera y además pensando en Latinoamérica y pensando Chile y pensando Palestina y el Medio Oriente, es que hay una serie de conexiones Mm, muy perversas, digamos, entre lo que pasa afuera y adentro. Y hay campos como laboratorios, ¿no? Chile, de hecho, fue un laboratorio del neoliberalismo para expandirlo en otros lugares y ver cómo funcionaba, esto en los años 70, obviamente, y en los años 80, pero Palestina hoy es el laboratorio no solamente de las armas israelíes, las armas que Israel vende fuera, como gran potencia mm, armamentística, y armas y tecnología de vigilancia, sino que también como prueba, campo de prueba de hasta dónde se puede llegar con la criminalización de la resistencia pasiva o armada, que de hecho está reconocida por las Naciones Unidas en la ujú, Resolución 3070, y cómo se puede criminalizar a la ciudadanía. ujú. Entonces, desde esos espacios, que son espacios de prueba, espacios de apoyo, estamos viendo lo que se nos viene. Entonces, claro, me parece importante pensar en Palestina no solamente como un lugar tal vez ajeno, no tan ajeno para los chilenos que tenemos una gran Ujú. población chilestina, pero como un campo de prueba de una serie de prácticas y de discursos y de tecnologías que nos afectan directamente o nos podrían afectar, que ya nos están afectando. Así es, me parece Y sumamente interesante. entonces, en lo Sí. que me decías sobre la cuestión de la escritura, Ujú, claro, yo en una época un poco desconfiaba del poder de la escritura porque en efecto un libro, un texto funciona de uno a uno. Yo escribo, tú lees y entonces el mm, efecto es muy micropolítico. Ahora, si esa lectura se multiplica, tal vez es un efecto no tan micropolítico, pero de todas maneras un efecto muy de individuo a individuo, de lector en lector, lectora en lectora. Ahora, lo que pasa es que los escritores también estamos siendo llamados a hablar
Y en esos espacios hay un público más grande, un debate mayor, y lo que yo voy viendo es que va generando una especie de pequeña ola de pensamiento, de instancia de pensamiento crítico, de información sobre lo que está sucediendo, de interpelación a públicos un poco mayores. Y yo siento que esa es una responsabilidad que ahora, en momentos tan críticos, tenemos que asumir las personas que hemos pensado ciertos problemas y escrito sobre ciertos temas, que es asumir que tenemos un micrófono y usarlo de la manera más efectiva posible. Y sobre todo ahora que se quiere recortar el lenguaje, tergiversar la realidad o sencillamente negarla, es importante que se siga rindiendo testimonio, que se siga haciendo alerta y que se siga de alguna manera trabajando la escritura de una manera que tenga una cierta seducción para Ujú. no perder a nuestros lectores y lectoras interesadas. Bueno, está ahí el rol del intelectual público, que pasa a ser más urgente que nunca en tiempos de crisis, ¿no? Está el rol del arte, que sin duda, en términos de la defensa de la democracia, la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la dignidad del otro, tiene un rol que cumplir, ¿no? O sea, nada es aséptico en este mundo y lo sabemos muy bien. Estoy pensando en todo el papel que cumplió la cultura en la época de Pinochet, en la época de la dictadura, que fue fundamental el teatro, el cine, la literatura, ¿no? Cómo fue también un bastión de resistencia. Y en la figura del intelectual público hoy día, sobre todo para densificar el debate en términos de justamente mostrar ciertos elementos que no se perciben con claridad, como este avance brutal, ¿no? De esta agenda conservadora que va más allá de Estados Unidos y que tiene el foco en una internacionalización, yo diría, del horror, que es bastante complejo. Ujú. Lina, vamos a entrar a tu libro de ensayo que se lanza cuando, ahora pronto. Cuéntanos un poco El de 14 de matarlo. noviembre, sí, Matarlo Todo, escritos en tiempos de genocidio, que se va a presentar, si el plan resulta bien, el 14 de noviembre en Ujú, la SECH. en la serie. Y ahí tendremos la posibilidad de conversar y posiblemente de leer yo algunos fragmentos del libro. Sí, yo quisiera que tú buscaras, mientras te hago la siguiente pregunta, algunos fragmentos me interesa esa sentada, pero es la sentada donde participan determinados intelectuales, ¿no? Y donde está también Lina Meruane, está junto con Susan Sontag, está junto con Ilan Pappé, está la Judy Butler, está Edward Said, en fin, una serie de intelectuales en una sentada en las afueras de la Universidad de Columbia. Eso es un momento de imaginación de Lina, donde además se ponen sobre el tapete sus dotes de dramaturga, ¿no? Es una muy buena pieza teatral con diálogos bastante geniales, donde la ironía está muy presente. Es en esa sentada de esos que está en el capítulo, se llama Se llama Sumud. Sumud. Sumud, que en árabe es resistir, ¿no? Sumud en árabe es eso, Es una resistencia activa y activa. colectiva, Exacto. comunitaria. O sea, es un poquito más que resistencia y Sí. por eso ahí también dentro de ese texto se debate el propio término, ¿no? Así es. Bueno, Eh, cuéntanos, bueno, primero, este es un libro que reúne un conjunto de ensayos escritos en distintos momentos de que se inicia el genocidio. Antes de eso, tú tienes un libro que es clave, que es Volverse Palestina, ¿no? Que luego, que en realidad en su ampliación es, y esto para aclarárselo al público que nos está escuchando, se llama Palestina en pedazos. Palestina en pedazos. La versión, digamos, completa, porque de pronto me escribe gente y me dice, no encuentro Volverse Palestina. Claro, que esa versión está fuera de circulación porque ahora hay una versión más larga que la incluye y que Ajá. es Palestina en pedazos. Yo llevo mucho tiempo trabajando sobre este tema, esta comunidad a la que pertenezco en la diáspora y a la que pertenecemos muchas personas en Chile y en el mundo, porque la diáspora palestina es la más grande del Sin mundo, o sea, hay duda. más gente fuera de Palestina que dentro. Pero bueno, esa es una exploración que yo empecé y una escritura que empecé y se convirtió en un proyecto de escritura, con lo cual es Ese una proyecto, escritura que no cesa. muy bien, ese proyecto de escritura que no cesa en torno a Palestina y a la palestinidad, tiene un punto de origen, un punto de partida. Lina Meruane en algún minuto, ¿no? se da cuenta, se asume como chilestina, ¿no? A propósito de la palestinidad y de la chilenidad. Te asumes como chilestina y eso ocurre en un taxi, a bordo de un taxi en Nueva York. Cuando el chofer, un palestino, te interpela, te interroga y tú conversas con él. Cuenta un poco ese momento en que Lina Meruane se le cae los tupidos velos, como dice Pepe Donoso, y bueno, y asume su palestinidad.
Sí, o sea, no es que no la hubiera reconocido, por supuesto que era un rumor Sí. que había de fondo en mi familia, se comía la comida, se hablaba sobre ciertas leyendas de origen, ¿no? Pero una cosa es vivir la identidad de uno en un lugar donde no está puesta en cuestión, el caso Ujú, chileno, y otra cosa es llegar a Nueva York, que caigan las Torres Gemelas y de pronto se acuse a Yasser Arafat y a los palestinos de haber atacado las Torres Gemelas ujú, cuando no era cierto, y una empezar a pensar, espera, yo aquí soy palestina, no soy solo chilena. ujú, Y luego, por supuesto, ese momento de que empiezan a aparecer una serie de emisarios, este momento un poco mágico, en el que me empieza a aparecer la palestinidad y me empieza a convocar a ir a Palestina, que por qué no conozco en el caso del taxista, que era muy parecido además a mi abuelo, que por qué no he ido a mi tierra. Y además es muy rara esta situación porque los taxistas de mi barrio son todos dominicanos, ujú, con alguna excepción ecuatorianos. Pero de pronto se me empieza a repetir este mismo taxista como si hubiera sido una especie de mensajero que me convoca a volver a la tierra de mis abuelos. Y empiezan a pasar una serie de cosas que están contadas en este libro, Palestina en pedazos, que me llevan casi de manera casual, como que me facilitan este viaje. Y ahí a mí me tratan como una ujú, palestina y como una sospechosa, porque los ujú, palestinos todos llevamos en el, digamos, en la espalda una especie de cicatriz que dice terrorista. ujú, Y entonces ahí yo empiezo a pensar sobre esta ecuación, sobre este tema, sobre esta identidad, sobre lo que significa en el mundo portar un apellido palestino, un nombre árabe, que es Lina, como el tuyo, Faride, ujú. Faride Alia, o Alia Faride, claro, Todo son todos. palestino, por supuesto. Claro, entonces inmediatamente reconocido y puesto en cuestión. Y ahí yo me doy cuenta de una cuestión que yo no había vivido de manera tan elocuente o para nada elocuente en Chile. Y ahí me comprometo con esa comunidad, me involucro, me imagino habiendo nacido allí, me doy cuenta de mi privilegio de haber nacido en otro lugar sin tener que estar puesta en cuestión de una manera tan violenta e histórica larga. Y entonces ahí empecé a escribir esto, lo que yo llamo mi proyecto palestino, más que mi escritura, y se Ujú, desenvuelve, digamos, en una sucesión de textos. De hecho, Libros del ujú, Cardo también publicó un ensayo lírico que yo escribí sobre el genocidio hace ya 10 años, ujú, que es Palestina, por ejemplo. Y ujú. ahora la misma Gladys González me pidió textos para pensar este momento, y eso es Ajá. matarlo. Y sin matarlo todo, que es el título que en el ensayo que me acuerdo que te pedí, te invité a Palestina Anatomía y un Genocidio a participar en ese libro que convocamos junto con Pablo Lachevsky y Rodrigo Carmi, donde escribían intelectuales de origen palestino y judío a propósito de genocidio. Mira, vamos a matarlo todo, ¿no? Este libro de ahora, este libro de conjunto de ensayo. Hay un capítulo que se llama Preguntas Urgentes, que me parece sumamente interpelador e interesante para conversar. Y partes tú con la narración de una entrevista de prensa que hace Bogan Jones de la BBC al embajador de Palestina en el Reino Unido, Hussam Somlot. Y ahí se traduce esa entrevista en una suerte, en un verdadero interrogatorio, donde que tú vas develando, ¿no? Vas interpelando las preguntas justamente porque lo que quieren son respuestas concretas. Y eso luego nos lleva, ese episodio nos lleva a otro episodio que también está en este magnífico capítulo, ¿no? Que es el interrogatorio de académicas, de rectoras de universidades estadounidenses, que realmente es brutal porque me recordó los interrogatorios que son muy conocidos de los tribunales del macartismo, ¿no? A propósito de que exigían de que se reconocieran como miembros de actividades como comunistas y haciendo actividades antiamericanas. Es gente que no tenía Ujú. nada que ver ni con el Partido Comunista ni con lo que estaban siendo acusados. Me recordó esos episodios increíbles que están recreados en películas y en libros de esa era oscura estadounidense, el macartismo, pero esto con una brutalidad en pleno siglo XXI resulta inaudita. Son dos episodios que pueblan este estupendo capítulo que se llama Preguntas Urgentes. Partamos con este interrogatorio, estamos en tiempos que muerden, conversando con Lina Meruane, con esta entrevista de la BBC, hablando de la simetría entre un hecho y otro, cuando efectivamente es totalmente asimétrico. Por favor. Sí, fue muy impactante ver esta entrevista justo a días del 7 de octubre,
en el que se cita al embajador de Palestina perdón, en el Reino Unido, Ujú. un hombre de apellido Somlot, cuya parte de su familia había sido asesinada, digamos, en la respuesta israelí. El hombre además viene como con esta físicamente. Es muy interesante mirar este video, porque él viene completamente, no sé cómo decir, Des- desordenado, desarrapado, Desarticulado, claro, desarticulado, ¿no? eh, Y se enfrenta a este periodista de la BBC que realmente lo pone en una situación de interrogatorio. Prácticamente no le da las condolencias debidas y empieza a preguntarle si él es parte de Hamás, si él apoya lo que ha hecho Hamás, faltándole muchísimo al respeto y con mucha destreza lingüística y política. Somlot se niega a contestar. Y no solamente se niega a contestarle esa pregunta, sino que le dice: yo no respeto la premisa de tu pregunta. Tu premisa es inculpatoria. Parte de pensar que un palestino es terrorista hasta que demuestra lo contrario. Me niego a contestar esa pregunta. A mí me pareció de mm, una fortaleza, de una valentía, de una inteligencia, y luego cuestiona el marco mm, interrogatorio, que es: esto que me haces a mí, no se lo haces nunca a ningún representante de Israel en medio de ataques a los palestinos, cuando también Israel comete, digamos, sus propias masacres, sus propios asesinatos. Entonces me pareció muy interesante partir ahí, y es la posibilidad de decir: no contesto a tu pregunta porque tu pregunta contiene mm. una acusación y me niego a esa acusación. Y me parecía interesante pensar esto además porque lo que se exige en ese interrogatorio, y luego se exige también en los interrogatorios a las Rectoras. rectoras de las Mm, universidades, es una respuesta sí-no. Y por supuesto, en situaciones muy complejas, el sí y el no mm. es muy rebanador del contexto. Recordemos que en ese momento se empezó a acusar a quienes contextualizaban de relativistas Así y de es. personas inmorales, ¿no? Cuando hay toda una historia. Y recortar la historia le conviene mucho al poder, Mm. porque entonces parece que todo hubiera empezado el 7 de octubre, ¿no? Ni siquiera se consideran cosas que ha dicho Ilan Pappé, por ejemplo, y es que ese ataque a ese lugar en Israel, es que hay 11 pueblos del sur de Gaza, perdón, hay 11 pueblos que estaban, digamos, en esa zona de Israel que fue atacado, que es de donde viene toda esa comunidad en Gaza, donde fueron desplazados una y otra vez. Entonces, claro, ese lugar tenía también una importancia simbólica, y es que estar viendo desde detrás de una reja el lugar donde viviste. Y hay toda una historia hacia atrás, ¿no? De todo lo que le ha pasado a esa gente en Gaza, que no justifica el asesinato, pero explica, digamos, por qué hay una resistencia activa Y que además estamos hablando de colonialismo, estamos hablando de una ocupación colonialista, donde y estamos, sí, el derecho a resistir está consagrado internacionalmente, ¿no? Está claro. dentro del marco legal, Pero, ¿no? pero además de eso, el derecho a resistir es que todas las opciones pacíficas, todas las exigencias legales, o sea, todo eso ha sido negado, ha sido desoído. Incluso las propias promesas de Europa y Estados Unidos no se han realizado. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no queda ninguna opción? Mm. Y eso me parece que no se ha dicho suficiente, que no es que los palestinos no hubieran intentado por las buenas, digamos, conseguir que se Ujú. cumplieran las promesas que se les hicieron hace más de 70 años. Entonces también hay ese descontextualizar y ese dejar en sí, no, para poder culpabilizar y para poder, digamos, entrar en una retórica de blanco-negro, en una retórica de acusación y de criminalización, es muy, muy peligrosa. Que se instala con mucha facilidad cuando en medio del genocidio. Esa retórica no solamente está presente, ¿no? A propósito de lo que tú señalas en esta entrevista, sino pareciera ser un libreto absolutamente estudiado para ser instalado. Por ejemplo, yo entrevisté a Ilan Pappé hace unos meses en Brasil y me comentaba del interrogatorio que fue sometido en Estados Unidos, donde justamente era la misma tónica, donde el tema del contexto no era admisible. Ujú. Y luego tú eso también lo recreas
Lina, en el comité, en el interrogatorio, se llama así el subtítulo que le pones a este capítulo. Hay que decir que esto es un libro de ensayo, aquí no hay ficción. Lamentablemente todo lo que Lina pone es la triste, porque no puedo decir la santa, ni mucho menos la triste realidad de lo que está ocurriendo, de un interrogatorio que son sometidas rectoras de universidades estadounidenses ante el Comité de Educación y de Trabajo de la Cámara, ¿no? Cuenta un poco porque a mí me pareció que también era magistral ese ejemplo que tú pones para ilustrar lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Por Sí, favor. yo ahí hago una lectura muy detenida sobre cómo ocurre, cómo se desenvuelve ese interrogatorio para intentar entender cuál es la clave, ¿no? Volvemos un poco a la conversación anterior y es que no es solamente el tema palestino, también es el acoso que se está haciendo a las universidades como espacios de pensamiento crítico. Y entonces la estrategia consiste en poner, digamos, entre la espada y la pared a estas tres rectoras, que es muy sintomático que además son mujeres, Mm. sobre todo interrogadas por una mujer que es una congresal de apellido Stefanik, y entonces se las obliga a decir sí o no si la universidad está cumpliendo con la protección del estudiantado judío. No se pregunta por la protección del estudiantado palestino, por supuesto, No, eso no está o en por el cuestión, estudiantado crítico, eso claro, tampoco está en no. cuestión. Pero lo que es muy interesante y es lo que voy yo tratando de desmenuzar es que más allá de esta performance, ¿no? Mm. Amedrentadora del espacio universitario, del espacio crítico, del espacio de la manifestación y del activismo, es que por detrás de esto hay dos normas. Una es la de la libertad de expresión, que asegura la Constitución de Estados Unidos y que las universidades deben cumplir a rajatabla, Ujú. y una admisión de la definición de lo que significa antisemitismo que la provee la propia Liga Antidifamación y otras instituciones Ujú. sionistas. Entonces, claro, ahí hay una especie de doble normativa que es imposible cumplir a rajatabla, porque lo que asegura la libertad de expresión, que es que se pueden decir las cosas más atroces incluso, lo impide esta otra normativa. Y entonces ahí quedan Un capturadas, resquicio, claro, ahí claro. quedan capturadas En los las tres intersticios horas. se escurre esa intolerancia, ¿no? Sin Ujú. duda. Y ahí terminan cayendo cabezas, ¿no? Caen todas las rectoras de las Salvo universidades. la de origen judío, Sí, pero que posteriormente luego también. que luego también. Bueno, estamos llegando casi al final de este programa. Lina, la verdad es que el libro es sumamente interesante. El libro de ensayo, que creo que realmente, bueno, sale el 14 de noviembre, pero imagino que va a estar en librerías ya pronto, ¿no? Esta semana, me imagino, en las próximas semanas. Es un libro muy actual que reúne todas estas reflexiones de Lina Meruane desde el momento del genocidio, matarlo todo, de Ediciones del Cardo. Yo quiero agradecer esta entrevista, me parece sumamente interesante, importante, no solo por el tema palestino, sino como además el lenguaje, ¿no? Va develando las estrategias que se tiene en definitiva, interpelar e impugnar lo que significa la libertad de expresión, lo que significan ciertos términos y ciertas palabras que se están usando y se han usado con absoluta normalidad sin realmente reflexionar qué es lo que hay detrás de eso, cuáles son las estrategias además que se está utilizando eh, para callar el pensamiento crítico, para acallar esa mirada crítica frente al horror que estamos viviendo, no solamente en torno al genocidio en Palestina, sino también a lo que está pasando con la democracia en Estados Unidos y lo que está pasando con la postura de Estados Unidos a nivel internacional y a nivel latinoamericano. O sea, lo que está pasando en el Caribe con esas lanchas que van donde son asesinadas personas y nadie sabe quiénes son y por qué son asesinadas, ¿no? Bajo la excusa, ¿no? del tema del régimen de Maduro, que uno esperaría que el régimen de Maduro se acabe por instancias de los propios venezolanos en Venezuela y no por intervención estadounidense, que sería realmente volver a tiempos terribles, a tiempos que mordían ya en la década de los 70. Lina Meruane, gracias por estar en este programa Tiempos que Muerden, eh, por tus libros, por tu reflexión, por esa mirada crítica y aguda. Muchas gracias a ti, Farideh. Siempre es un gustazo hablar contigo, tener esta Bueno, conversación que muerde. bueno, Tiempos que Muerden. Muchas gracias, Lina Meruane. Gracias a nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en esta nueva versión de Tiempos que Muerden.